estamos de vuelta ya aquí en Todo Valverde, una vez repasado con detalle lo ocurrido ayer en el partido frente a Osasuna, también el entrenamiento de hoy, pensando ya en el Athletic de Bilbao. Vamos, como en cada postpartido, con nuestra pizarra táctica, bajo la lupa del analista, cosas a destacar en el partido de ayer. Así que vamos ya con nuestro querido Jesús Botello. Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Porque aunque el de ayer no fuera quizá el partido más bueno del equipo en esta magnífica racha de inicio de 2021, siempre hay cositas interesantes que destacar. Sí, y además, sobre todo, teniendo en cuenta lo primero que no siempre se juega bien y se gana, y a veces no se juega tan bien y sin embargo sí se obtiene una victoria. Y esos son automatismos que dicen también mucho del momento del Betis. Así que pasamos por los tres aspectos del informe. Vamos a empezar primero por el planteamiento, porque es muy importante tener en cuenta que cuando un equipo como ayer el Betis no realiza un juego, podemos decirlo así, más vistoso, etcétera, pero se gana. El rival también juega y supo tapar las vías, Canales, Fekir y dejó a Paul para que subiera la pelota. Exacto, y claro, hay que tener en cuenta que incluso cuanto peor se estaba jugando, el Betis al final gana. Y gana porque tiene esa manera ya, yo creo que metida a fuego de Pellegrini, que desde el 1-4-2-3-1 los futbolistas van creyendo, van confiando. Y eso que el 11 era titularísimo, como se puede decir normalmente, ¿no? Prácticamente si metes a Canales, metes a Fekir, metes a Loren, son jugadores que son muy reconocibles dentro de los últimos 11. Va cambiando piezas Pellegrini, pero el 11 sigue siendo muy titular. No se reservó nada, que en principio antes del encuentro era algo que se podía vaticinar. Mañana es Copa del Rey, entonces podía entrar por ahí tal vez la manera de Pellegrini, pero yo creo que al final, sobre todo, cuando la plantilla sabe qué es lo que el técnico le pide, cuando creen en esa idea, y sobre todo, cuando peor vienen dadas en un partido, ayer lo analizaremos en profundidad, pero es que Joel tuvo una actuación soberbia, pues en esa manera de jugar al final se obtiene la victoria. Fíjate los datos, 65,3% de posesión, brutal, un dato brutal, pero que no se llevaba a cabo luego con una manera de jugar, como se nos tiene acostumbrado este Betis, de ser muy dominador. Sobre todo cerca del área, ¿no? En peligro cerca del área, pero el Betis fue más agresivo que Osasuna también. Fue más agresivo. Característica ya también de este nuevo Betis, ¿no? Pero tuvo mucho más el balón, tuvo más pérdidas y recuperó menos. Es decir, al final los datos solo sirven para tener una perspectiva de lo que ocurre en el terreno de juego, no son una verdad absoluta. Y con estos datos el Betis podemos decir que incluso estuvo a merced de Osasuna, porque luego en los datos que veremos de disparos es que es una auténtica pasada como Osasuna, con esa manera de jugar tan agresiva, tan bien posicionada, tan tácticamente trabajada, generó más ocasiones que el Betis. Pero el Betis tiene una plantilla muy poderosa, una lectura del juego por parte de Pellegrini soberbia y los cambios otra vez que le dieron al Betis esa victoria. Podemos pasar a ver cómo evolucionó tácticamente el Betis. Así acaba el Betis el partido, Edu. Claro, en diferencia, William Carballo, jugador con mucha llegada, ya lo demostró el día de la Copa, la profundidad de Cristian Tello, guardado para darle quizá un poquito más de solidez, darle un poco de descanso también a Canales y luego el pan de enracha, ¿no? Arriba. Exacto. Y bueno, también la incorporación de Sidney por la lesión de Víctor, ¿no? No entraba en los planes supuestamente, pero bueno, de nuevo Tello, Borja y William Carballo. Tres nombres propios, de nuevo los cambios, de nuevo el Betis que además acaba con la misma figura, el 1-4-2-3-1 y insisto mucho en la figura de Joel, porque este Betis que estuvo a merced de esas contras fulgurantes del rival tenía en la portería un baluarte, fueron muchos los unos contra unos que salvó y sobre todo una concentración, que esa es la palabra que Pellegrini dijo mucho en la primera vuelta, concentración. Creo que la figura de Joel ayer estuvo soberbia en ese aspecto. Si seguimos avanzando, esta es otra radiografía, la hemos traído ya aquí a colación, no se asusten. No, que es muy interesante, mientras más gruesa sea la línea, es que ha habido más pases entre esos jugadores, así que esto es interesante. Claro, fíjate que aparecen una línea de mayor grosor en tres centrales. El Betis tuvo mucho el balón, pero lo tuvo en esa zona en la que no se hacía tampoco daño. Sí, es que el primer hombre en subir la pelota casi siempre, sobre todo en la primera parte, era Víctor Ruiz. Claro, y mira que Paul se ofrecía constantemente, pero claro, ese era el plan de Osasuna, tapar esa primera línea, ese pase de seguridad de Paul,
que Canales estuviese muy incómodo, que apenas hablásemos de Fekir en esa primera parte, y con esta red de pases se ve perfectamente cómo el Betis intentaba, sobre todo entre la parte defensiva, pues hilvanar una jugada que no salía, muy incómodo el Betis, pero otra vez hay que resaltar el gran trabajo táctico de Osasuna. Fíjate que además, si nos vamos a los carriles de ocupación, de nuevo por las bandas, sí es cierto los porcentajes de acierto en las incorporaciones por banda, un 53% de acierto en la incorporación por la banda izquierda. Un Betis que tuvo mucha más profundidad. Apenas hablamos de Emerson en labores ofensivas en esa primera Alex Moreno, Rodri estuvieron más incisivos que Emerson, Joaquín, ¿no? Claro, y también la incorporación de Tello, que parte de izquierda, otra vez como extremo. También ahí sumó minutos de mucha calidad y de mucha profundidad. Fue clave con el disparo, con la asistencia. Sí. Y si seguimos avanzando, estamos intentando llevarles una retrospectiva de cómo se plantea el partido, cómo se evoluciona tácticamente. Y estas son dos gráficas nuevas que traemos aquí a colación para que entiendan lo complicado que Osasuna puso el partido al Betis. Fíjate, estas son la distribución de lanzamientos, juego directo. El Betis apenas, en comparación con Osasuna en la línea roja arriba, el Betis, hasta que no empieza con los cambios a buscar un poquito más de juego directo, vertical, hablamos la semana pasada de los contraataques también, no materializa el gol, que es en este minuto, y fíjate cómo acaba. Y aquí los duelos, los unos contra unos, cuando dos futbolistas se enfrentan, uno del Betis y otro de los Osasuna en este caso, los duelos ganados, Osasuna a picos muy altos, pero fíjate cómo acaba el Betis. En definitiva, el Betis empieza estadísticamente un poquito por detrás de Osasuna, pero acaba muy bien posicionado en duelo y en lanzamiento. La lectura de juego también de Manuel Pellegrini, al final ves que el partido se te está enquistando, pero ahí tienes la amplitud de la plantilla, ¿no? Exacto, y mover muy bien las piezas, la meritocracia que siempre comentamos, y que los futbolistas aprovechen cada minuto que les da el entrenador. Cosa muy importante y esta temporada nos está dando muchos réditos. Vamos a pasar a algunos análisis individuales de futbolistas del Real Betis Balompié. Bueno, el nombre propio yo creo que fue Joel. Fíjate, estas son las ocasiones claras, manifiestas, que nos salvó el otro día. Fueron prácticamente 5 de 1 contra 1. Algunas de ellas... Las 3 de Caleri son clarísimas. Son 3 manos a mano, una con el brazo, otra la para con el pie, a lo Ter Stegen. Sí. Impresionante. Después las veremos en vídeo, pero primero estadísticamente para que vean lo complicado que nos lo puso Osasuna. Y también los centros. Osasuna hubo un momento que nos sometió con centros laterales, lo comentabas tú en la retransmisión, eran muchos los centros que llegaban y es muy complicado para un portero tener esa concentración, insisto mucho en esta palabra porque estuvo soberbio, tanto en los centros laterales, normalmente Osasuna entraba con mucho efectivo, como en esos 1 contra 1 a los que nos fueron retando los delanteros rivales. Además, no es simple y llanamente que hiciese un buen partido bajo palos. En la distribución también estuvo muy aseado. Este Betis necesita que el portero empiece jugando desde atrás. Aquí traemos la línea de pase en fase de iniciación. Los futbolistas con los que más jugó, a mí me llama mucho la atención que con Sidney jugase tanto, porque Sidney entró en la segunda parte. Sidney tiene muy buen desplazamiento de balón. De hecho, el gol del Betis nace de ahí también, ¿no? En un balón desde atrás, en largo, que peina Borja. Exacto. Y al final hemos tenido una pequeña radiografía en foto, la veremos en vídeo, pero sobre todo para que entiendan la importancia de un portero en el entramado táctico de Pellegrini, en este caso de Joel, porque nos permite tener amplitud con los laterales. Si seguimos avanzando, otro nombre propio, bueno, yo creo que Borja Iglesias, ¿no? El Betis estuvo mejor en las dos áreas y eso en fútbol suele ser sinónimo de victoria. Estuvo muy bien en el área propia y en el área rival. En la definición maravillosa de Borja. Que fíjate cuando entra, Borja es el número 9, los futbolistas con los que más se asocia. Tello es uno de ellos y otro es William Carballo. Es decir, que los cambios. Los cambios de Pellegrini que surten efecto. Y además, William Carballo, que va a entrar en muchas de las ocasiones de pase, porque es el futbolista, aquí lo vemos con el que más se asocia Borja Iglesias, y al que lo busca en vertical, ya lo hemos resaltado. Aquí los duelos, el acierto prácticamente se ve en los propios números, ¿no? Son 7 las veces que sale en duelo ganador, solo perdió 2 en balones divididos.
Azul, duelo ganador, la X, duelo que pierde con un rival. Y los rivales con los que se enfrentó, porque no solo es la hora de distribuir, sino la hora de luchar y fajarse. Ahí se ve bien también lo que decíamos. Además del gol, da la sensación de que Borja hizo un buen partido, y ahí lo vemos reflejado también. Sí, otras veces se quedaba como una isla así un poquito arriba, ¿no? Sí. El otro día más participativo, más luchador, también lo veremos luego en el vídeo. Otro de los protagonistas, cambio, Cristian Tello. Fíjate, aquí lo vemos ya. Es normal que buscase normalmente a Alex Moreno, porque está en su banda, pero Borja y William Carballo. De nuevo, esta asociación no es casualidad, sobre todo lo que queremos demostrar con los datos y después con el vídeo es que los cambios funcionan, que la idea funciona, que se asociaban esos futbolistas que entraban de refresco, que además participan en el gol y en la creatividad. Aquí vemos también los pases de Cristian Tello. Es un futbolista por sus características muy extremo, muy abierto en banda. Es normal que participe poco, pero tuvo un índice de acierto muy alto en los pases también. Bueno, y después otro de los protagonistas no suele salir en portada porque también su rol es en el centro del campo, pero fíjate. Lleva 2 partidos siendo determinante. El día de la Copa del Rey ante la Real Sociedad también su participación en la segunda parte de la prórroga fue fundamental y ayer también. Sí, porque le dio al Betis pases verticales. La primera mitad fueron muy horizontales todos los pases que daban en el centro del campo, apenas nos dejaban espacio, pero William se atrevió, y aquí lo traemos en su ratio de pases, son muchas las flechitas que van hacia la portería rival, se atrevió a filtrar ese tipo de pases. Además, fíjate, de nuevo lo traemos aquí, sí es más normal que aparezcan los centrales, porque lo buscaron como primera opción. Exacto, primera opción. A mí me encanta la conexión. Sabe a quién buscar. Sabe a quién buscar. Carballo. Al número 8. Se entienden a la perfección. Lo vimos en la primera vuelta también aquí en Todo al Verde. Además también ante Osasuna, curioso. Pero la manera de jugar en vertical es soberbia. Y además, fíjate, todos los futbolistas con los que se asocia William Carballo. Prácticamente con todos. Bueno, habría que contarlos, pero yo creo que con los 10 futbolistas de campo, ¿no? Claro, aquí además son los más determinantes. Y esta es la foto, si tuviésemos que hacer una pequeña retrospectiva de cómo fue el partido en juego ofensivo, yo creo que esto es una imagen que después la analizaremos en el vídeo, pero la amplitud desde atrás, Carballo posicionándose como línea de pase, Paul en un trabajo defensivo espectacular, Tello muy abierto, dando amplitud y profundidad, y luego esta línea que es exactamente lo que tú acababas de decir de Borja Iglesias, más participativo. En esta imagen que luego veremos en el vídeo, veremos a un Borja Iglesias que viene al centro del campo a participar y además con una delicatessen que incluso hace una ruleta. Una ruleta. Entonces puede ser la manera en la que se afrontó el partido. Pasamos, si quieres, al vídeo. Primera ocasión, primera parada. Minuto 4, ahí no están demasiado expeditivos ni Mandy ni Emerson, pero está muy rápido para tapar los huecos Joel. El Betis intentaba salir con el balón jugado, intentaba, y además aquí se ve perfectamente las distintas alturas. Esta es de las pocas ocasiones en las que el Betis consigue sortear esa línea de presión con un futbolista entre líneas. Fíjate, Joaquín. Fíjate, Joaquín, porque es al futbolista al que vamos a encontrar en medio para pase vertical. Amplitud, desdoblamiento de Alex Moreno. Es de las pocas llegadas que el Betis tuvo. La primera parte, poquita. Esta fue de la única que sí, Joaquín logró conectar con espacio con la gente de arriba. Betis que en fase defensiva pierde un balón y Osasuna lo tenía clarísimo. ¿Eran centros laterales o si...? Menciones que estamos destacando, ¿verdad? De Joel Robles. Fíjate en esta también. Casi 2-3 futbolistas, incluso con pase filtrado. Y eso es concentración. Salir rápido, salir seguro. Necesita esa confianza Joel. Yo creo que el partido del otro día se la va a generar. Y esta es una imagen que queremos parar porque el Betis, ya con Sidney en el campo, intentó sacar el balón jugado. Amplitud de los laterales, amplitud de los centrales, para intentar evitar esto. Pero, de nuevo, minuto 48. Nada más arrancar la segunda parte. Empezó bien Osasuna y otra vez manos salvadoras de Joel. Súper atento. Súper atento, muy concentrado, intentando para evitar esa contra también. Y esto es lo que intentamos también explicar, ¿no? Las distintas alturas que con balón ofrecía el centro del campo. Fíjate, salida de Sidney, mira dónde está Carballo, que se ofrece como línea de pase,
Y sobre todo Borja y Tello. Están tapados, estaba tapado Paul, estaba tapado William y tiene que venir ahí Borja, ¿no? Que hace una ruleta que se la da a Carballo, Carballo rápidamente busca a Tello y ahí tenemos una de las primeras ocasiones, yo creo que de las más claritas, y es el minuto 75, ¿eh? Se dice pronto, pero el Betis confiaba, el Betis lo intentaba, el Betis yo creo que estuvo muy serio en todo este tipo de acciones, y aquí vemos una de las alternativas muy parecida al gol. Balón en largo. Peina Borja. Peina Borja, por eso no es casualidad. ¿Qué es lo que ocurrió también en esta jugada? Que el Betis... Magnífico, rompe, pero todo parte del cabezazo de Borja a Sergio Canales, llega rápido Tello, que ve cómo rompe desde atrás el delantero gallego para definir fantásticamente bien. Claro, y aquí nos hemos detenido, el vídeo continúa, después vamos a ver el gol desde el comienzo, pero sobre todo porque minuto 79 el Betis que se pone por delante en el marcador y son unas imágenes del momento emocional tan importante que significó esa jugada y sobre todo lo que significa para el delantero centro. El delantero centro vive del gol, de esas ocasiones que al final materializa. Y se ve a todos los compañeros con ese abrazo, con esa generosidad, se ve a Pellegrini además transmitiendo esa serenidad. Que venimos viendo también en los últimos partidos, ¿no? Copa del Rey, los últimos partidos de Liga, y aquí está, ¿no? El lanzamiento en largo, peina Borja, Canales para Tello y cómo rompe, ¿no? Espectacular. Espectacular, espectacular. La verdad Qué mejor forma de terminar, ¿eh? Qué mejor forma, sobre todo para preparar un partido como el de mañana en Copa del Rey. El del jueves. Perdón, el del jueves. Mañana habla Pellegrini, pero el jueves tenemos partido y ya te veremos también analizando al Athletic de Marcelino. Cuidado, ¿eh? Cuidado con ese equipo. ¿Ha cambiado mucho el Athletic de Marcelino, no? Sí, sobre todo anímicamente, que es lo más importante en un equipo de fútbol. Al final los mecanismos, los sistemas, lo importante es anímicamente ha inspirado algo distinto, un equipo muy competitivo. Nosotros, no haciendo un buen partido, hemos ganado. Eso es muy importante también, esa seguridad, esa credibilidad que tienen los futbolistas, pero es la mejor manera de preparar un partido como el del jueves. Gracias, Jesús Botello. A usted siempre. Te esperamos el jueves, ¿eh? Jueves. Desde las 7:30, aquí en el Día del Betis. Y nosotros vamos a ir ahora hasta San Pablo. Ahí ha estado el querido Julio Ramos con Tobias Borg, manteniendo una pequeña charla con el escolta sueco del COSUR Real Betis.